Ahora hay que empezar a hacer la ejercitación acerca de los vectores. Si vamos a la parte final del apunte, donde está el trabajo práctico, tendrían que hacer el alumno el ejercicio 1 y el ejercicio 2. En el ejercicio 1 se plantean 4 vectores, ítem A, B, C, D, dados en forma rectangular, porque tengo la componente en X y la componente en Y. Por ahora no usamos la notación de vectores unitarios o versores, simplemente le ponemos b sub x igual 12, b sub y igual 5, etcétera, etcétera. Así tenemos los 4 primeros vectores. Como está en forma rectangular, lo vamos a hacer pasar a forma polar. O sea, pasar los siguientes vectores, dado en forma rectangular o cartesiana, a la forma polar. Por lo tanto, lo vamos a hacer usando las fórmulas, en primer lugar. O sea, vamos a hallar el módulo con el teorema de Pitágoras, como está en el apunte. Luego vamos a hallar el ángulo, φ, con el arco tangente. Y además de hallar el ángulo con el arco tangente, vamos a tener en cuenta el problema del φ. Ese tema que ya explicamos en su momento, que es el problema que hay a la hora de calcular el φ con la función arco tangente, corrigiéndolo bien para llegar a conocer el verdadero ángulo que sirva para reflejar tanto la dirección como el sentido del vector. Y luego de haberlo sacado por fórmulas, lo vamos a verificar los 4 ejercicios con el uso de la calculadora. O sea que directamente con lo que ya explicamos, sino solamente va a ser una verificación. Pero algo muy importante es que también vamos a hacerlo gráficamente. Graficar y comprobar en forma aproximada la exactitud de los resultados, dice el segundo ítem B mayúscula del ejercicio 1. ¿Qué pretendo en esta parte? Que el alumno grafique los vectores según los datos. Los datos son la forma rectangular en este ejercicio 1. Entonces el alumno lo va a graficar según los datos. Va a hacer un diagrama de coordenadas cartesianas y le damos 12 unidades del eje X, 5 unidades del eje Y y trazo el vector, graficándolo en función de los datos dados. Y luego voy a comprobar la exactitud de los resultados en forma aproximada de manera gráfica, porque el resultado exacto es el resultado que se da de manera analítica, o sea, con el teorema de Pitágoras y con el ángulo y con la fórmula del arco tangente. Pero en forma aproximada lo voy a demostrar. ¿Cómo voy a hacer? Ya sabemos que el módulo es el largo del vector. Entonces, usando el compás, voy a abrir el compás, hacer centro en el origen del vector, que es el origen del sistema de coordenadas, y abrir el compás hasta llegar al extremo del sistema de coordenadas, y trazo el círculo que veíamos en el simulador, o la circunferencia de radio módulo de B. La trazo en la hoja de papel. Y de esa manera voy a poder confirmar, cuando esa circunferencia corte a los ejes coordenados, por ejemplo al eje X, voy a ver si realmente da el módulo que tiene que dar. Por ejemplo, acá tenemos 12, 5, cuando resolvamos este ejercicio, 12 de componente en X, 5 de componente en Y, vamos a ver que el módulo es 13. Si lo construyo bien, y como digo, abro, después de graficar el vector con sus datos originales, o sea, armando primero el rectángulo, b sub x, b sub y, grafico el vector y después de eso, con el compás, abro a todo lo largo del vector, haciendo centro en el origen del vector y trazo la circunferencia, podemos verificar que esa circunferencia tiene que tener un radio de 13, que va a ser exactamente el módulo para este vector. Y en el caso este, 3 y menos 4 da un módulo de 5, entonces de esa manera hacemos una comprobación gráfica del módulo. Y la del ángulo lo tenemos que hacer mediante el uso del transportador, directamente con el transportador de ángulos, verificar aproximadamente que se cumpla, que el vector tenga el ángulo φ que ha dado en las fórmulas analíticas y que se ha verificado con la calculadora. Así que son 3 cosas: sacar el módulo y el ángulo con el uso de las fórmulas, con el cuidado del ángulo φ, verificar después con el uso de la calculadora los resultados y por último verificarlo gráficamente y también graficarlo y ver cómo se grafica un vector con sus componentes rectangulares y cómo las componentes polares, módulo y ángulo, también pueden verificarse aproximadamente con este gráfico. En el segundo ejercicio es exactamente al revés. O sea, en el segundo ejercicio damos 4 vectores A, B, C y D, y esos 4 vectores los damos de modo polar, dando el módulo y el ángulo, módulo, ángulo, módulo, ángulo. De esa manera, el alumno va a tener que pasar los siguientes vectores dados en forma polar a su forma rectangular o cartesiana.
O sea que va a tener que hallar las componentes Bx y By. Para eso va a usar las fórmulas que están en el apunte, módulo por el coseno de la componente X, módulo por el seno del ángulo de la componente Y, como ya explicamos en su momento. Lo sacamos por fórmula. Después lo verificamos con el uso de la calculadora, en este caso la función rec, porque voy a pasar a rectangular. Y en el caso anterior, cuando uso la calculadora, es la función pol, porque lo voy a pasar a polar. Fenómeno. Y luego viene la última parte, que es similar a la parte B mayúscula del ejercicio 1, o sea, graficar y comprobar en forma aproximada la exactitud de los resultados. Graficamos con los datos originales al vector. O sea, me dice, módulo 8, hago los gráficos cartesianos con una escala adecuada para poder meter un vector de 8 unidades de largo. Y posteriormente, con un compás, hago centro en el origen del sistema de coordenadas y abro con 8 unidades de radio y trazo el radio y trazo de esa manera la circunferencia, que me determina el módulo de 8 unidades. Y luego con el transportador marco los 30 grados, donde se cortan, digamos, la circunferencia de radio 8 con la línea de los 30 que define los 30 grados, con respecto al eje X positivo, siempre los grados, tengo definido al vector. O sea que grafico siempre en función de los datos originales. En este caso grafico módulo y ángulo. Y luego verifico la parte de la conversión a rectangular. ¿Cómo verifico la conversión a rectangular? Proyectando el vector hallado sobre los ejes X e Y. O sea, ese vector que ya lo he graficado, armo el rectángulo, proyectándolo perpendicularmente sobre el eje X y sobre el eje Y, de manera de, bueno, armar el rectángulo y de esa manera voy a poder leer cuáles son las componentes B sub X y B sub Y. Y de esa manera compruebo experimentalmente los resultados, aproximadamente los resultados. Entonces son tres cosas. Primero, hallarlo con fórmulas. Segundo, hallarlo con la calculadora. Y tercero, graficar y hallarlo gráficamente, podríamos decir así. De esa manera tenemos que afianzar bien todo el conocimiento que tenemos hasta el momento de los vectores en el plano y de las dos formas de expresión de un vector en el plano, forma rectangular, forma polar, cómo hacemos el pasaje de una forma a otra, a través de las fórmulas respectivas, a través del uso de la calculadora y cómo se puede graficar e interpretar bien todos estos conceptos desde el punto de vista gráfico.